Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, recibir un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Y en esos tiempos, estamos en tiempos de aprender. ¿Y qué es aprender? Adquirir el conocimiento de algo por medio de estudio o vivencias. Y yo creo que en ese tiempo tenemos estudio, pero tenemos también vivencia. Y estamos viviendo una pandemia, algo que nunca habíamos enfrentado, una situación desconocida para con todos, pero que en este tiempo tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo dice en Filipenses 4:12, pues he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Y eso es importante, que aprendamos a vivir, ¿verdad? Que aprendamos, que entendamos que en esos tiempos, dicen los maestros que hay 3 clases de alumnos: los que aprenden fácilmente, los que aprenden lentamente, pero que si se esfuerzan van a aprender, y los que no quieren aprender. ¿De cuál grupo pertenecemos? ¿De los que aprendemos fácilmente, de los que nos cuesta un poco, o de los que no queremos aprender? Es importante que en este tiempo podamos aprender y podamos vivir y podamos disfrutar, aún en medio de lo que estamos viviendo, de las bendiciones de Dios. Es necesario aprender a vivir. Y en ese tiempo, quiero decirte, es importante que tú aprendas a pedirle a Dios. Yo sé que pedir muchas veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Hay personas que no les gusta pedir, les da vergüenza, se quedan con su necesidad por no hablar. Dice Segunda de Reyes 4:2, y habla de la historia de esta mujer viuda que va con Eliseo porque su esposo ha muerto y la ha dejado con deudas, y llegan sus acreedores a cobrarle, y dice que si no le paga se van a llevar a sus hijos como esclavos. Y esta mujer va con Eliseo para que le supla su necesidad, ¿verdad? Y Eliseo le hace una pregunta: ¿qué tienes en casa? Y esta mujer dice: tengo poco, no tengo más que un poquito de aceite ahí. Y Eliseo le da una indicación. Dice: entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las vasijas vacías que puedan. Imagínate que esta mujer le hubiera dicho a Eliseo: ¿sabes qué, Eliseo? Sí tengo una necesidad, pero me da pena pedir. ¿Cómo voy a ir con mis vecinos? ¿Cómo voy a ir con mis amigos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir de mí? Y sabes que muchas veces por no saber pedir, nos quedamos con la necesidad. Y en ese tiempo tú y yo tenemos que aprender a pedir, y mucho más a Dios. Dice en Primera de Reyes 3:5. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño, y Dios le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Imagínate, Dios mismo le dice a Salomón: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué harías tú en el lugar de Salomón? Que Dios en este momento te dijera: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Te digo una cosa: para poder pedir lo correcto, necesitamos saber cuál es nuestra necesidad, ¿verdad? Y Salomón sabía su necesidad. El Señor lo había puesto enfrente de responsable de llevar al pueblo, ¿verdad? Y era un pueblo grande. Y en esos tiempos nosotros necesitamos saber nuestra necesidad. Estamos en una pandemia, estamos en medio de tanta escasez, estamos en medio de tanta comunicación, de tanta información, que necesitamos permanecer en la palabra de Dios, bajo las promesas de Dios. Necesitamos aprender a pedir en estos tiempos. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:2, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. En el siguiente versículo 3 dice: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Así es. Si nosotros estuviéramos en el lugar de Salomón, seguro que lo que menos pediríamos sería sabiduría. Pediríamos dinero. Señor, quítame mis problemas.
o dame una vida sin problemas. Y es algo antibíblico, porque dice Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, tenemos que identificar cuál es nuestra necesidad y tenemos que aprender a pedirle bien al Señor. Dice Lucas 12:15, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Muchas veces nosotros pensamos que si llegamos a tener mucho dinero, ¿verdad? Le decimos al Señor, Señor, que me saque la lotería. Señor, que me saque mucho dinero, Señor. Señor, y de ahí te voy a dar. Y sabemos que es una mentira, ¿verdad? Si no somos fieles en lo poco, pues mucho menos vamos a ser fieles en lo mucho. Pero Dios conoce nuestra necesidad. Dice Mateo 6:8, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Yo creo que Dios tiene buen sentido del humor. Dios conoce nuestra necesidad, pero Dios nos da una indicación: pídeme, ¿verdad? Y cuando pedimos mal, no pedimos lo correcto. Dice la palabra ahí en Lucas 12:16. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo de hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a sí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos pidiendo oportunidades de trabajo y todo eso, pero no es para realmente cubrir nuestras necesidades, sino solamente para llevar una vida de apariencia, que la gente reconozca, que la gente nos vea, que la gente nos diga, el don, la señora, ¿verdad? Son pudientes. Cuando nosotros tenemos que entender que somos hombres y mujeres que debemos de aprender a caminar con Dios y saber que Dios va a ser fiel para suplir toda necesidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a pedirle a Dios. Y dice la palabra que muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Entonces, ¿cómo pedirle a Dios lo correcto? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y Él nos lo va a dar. Por eso es importante que nosotros pidamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque sabemos que Dios es fiel, porque Dios conoce nuestra necesidad. Dice el libro de Mateo que todo lo que pidamos en oración, si lo creemos, lo recibiremos, ¿verdad? Porque tenemos un Dios fiel, un Dios que conoce, un Dios que suple nuestras necesidades, un Dios que nos bendice abundantemente. Y vamos a conocer una historia, ¿verdad? De una persona que tenía una gran necesidad y hizo las cosas en la forma correcta. Y Dios respondió, suplió su necesidad. Vamos al primer libro de Samuel 1 y conocemos la historia de Ana. Y dice en 1 Samuel 1:10, dice, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
Yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En el versículo 20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva y será del Señor. Y adoró ahí al Señor. Qué importante es pedir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ana tenía una necesidad, sí, ella tenía la necesidad de un hijo, ¿verdad? Y Dios se lo dio. Pero Ana tomó la decisión de dedicárselo al Señor, ¿verdad? Que nosotros todo aquello que Dios nos da, nosotros siempre tengamos esa disposición y reconozcamos todo lo que tenemos proviene de Dios y todo lo que tenemos es de Dios. Que no nos enseñoremos de Él, de lo que tengamos, que no por eso pensemos que somos más importantes, no. Tenemos que aprender a ser agradecidos, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que honremos a Dios, ¿verdad? Así como Salomón. Dice la palabra ahí en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará en abundancia, ¿verdad? Si algo necesitamos en este tiempo es sabiduría, ¿verdad? Recordemos que Salomón, cuando Dios le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, Salomón le pidió sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque necesitaba para poder tomar, para poder hacer lo que Dios quería a través de él. Y nosotros en ese tiempo tenemos que aprender. Necesitamos sabiduría para poder nosotros vivir, para poder nosotros enfrentar cada situación que estamos viviendo. Porque de lo contrario vamos a ser hombres y mujeres que no vamos a poder alcanzar o disfrutar de las bendiciones de Dios. Dice la palabra ahí en Primera de Reyes 3:7. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe a dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón compasivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a un gran pueblo tuyo? Por eso Salomón le pidió sabiduría, porque tenía un gran compromiso, una gran responsabilidad, y nosotros si algo tenemos que pedir en este tiempo es sabiduría, porque de verdad es difícil lo que estamos viviendo, y sin sabiduría no vamos a poder hacer las cosas correctas. Sin sabiduría vamos a ser hombres y mujeres necios, imprudentes. Vamos a hacer las cosas contrario a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Porque las bendiciones de Dios están con nosotros, ¿verdad? Y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Dice la palabra en Juan 15:7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho, ¿verdad? Qué importante es conocer la palabra de Dios, pero qué importante es aplicar la palabra de Dios. Yo creo que lo que nos llama la atención, que todo lo que pidamos nos será hecho, pero recuerda, las promesas de Dios son condicionadas, y dice al inicio: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros permanecemos en el Señor, ¿verdad?, y su palabra permanece en nosotros, vamos a ser hombres y mujeres, familias, que vamos a pedir las cosas correctas, porque en su presencia somos transformados. Cada vez que nosotros permanecemos, estamos en su presencia, somos transformados. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Y si su palabra permanece en nosotros, su palabra
nos ayuda, nos da identidad como hijos de Dios. Y sabemos que a través de su palabra tenemos promesa, tenemos herencia, somos hijos, ¿verdad? Y eso nos lleva a pedir en una manera diferente. Eso nos lleva a poder disfrutar y poder compartir y poder reconocer que es Dios el que nos bendice. Dice primera de Juan 3:22, cualquier cosa que pidieran la recibirán de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sí, así es. Cuando nosotros estamos en su presencia y su palabra permanece en nosotros, vamos a ser hombres y mujeres, familias, que vamos a vivir en una manera agradable para con Él. Le vamos a querer agradar en todo. Por eso es importante que en estos tiempos son tiempos de aprender. Y tenemos que aprender a pedir a Dios en la manera correcta. No ser hombres y mujeres que le pidamos como necios, porque no vamos a recibir. Te hago una pregunta. ¿Cuántas oraciones que has clamado, peticiones al Señor, el Señor no te ha contestado? Posiblemente porque estás pidiendo fuera de su voluntad. No estás pidiendo las cosas que Él realmente quiere darte. Posiblemente estás pidiendo cosas que no necesitas. Necesitamos pedir, necesitamos reconocer cuál es nuestra necesidad, qué necesidad tenemos en este tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de pedir, porque sabemos que Dios será fiel, que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar, porque Dios siempre ha sido y siempre permanecerá siendo fiel para con nosotros. Y nosotros tenemos que ser esos hombres y mujeres que permanezcamos en su palabra. Son tiempos difíciles, sí, pero son tiempos de aprender, ¿verdad? Que seamos como esos alumnos, que aprendamos y que estemos dispuestos. Y si sentimos que nos cuesta un poquito de trabajo, vamos a esforzarnos, a aprender, a aplicar la palabra, a conocer la palabra. No vamos a ser de los alumnos que no queremos aprender. Porque los que no quieren aprender es que no entienden los beneficios, la bendición tan grande que es conocer, obedecer, retener la palabra de Dios para con nosotros. Porque Dios es bueno, porque Dios ha sido fiel. En Mateo 6:30 dice así: si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, por el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Así es. Los problemas que tenemos hoy son suficientes por hoy. No tenemos que estar pensando qué va a pasar mañana, qué voy a hacer mañana, porque Dios es y siempre será fiel para con nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a ser esos hombres y mujeres que aprendamos a permanecer en las promesas de Dios. En Efesios 3:20 dice: Dios es fiel para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Así es la grandeza de Dios. Por eso en ese tiempo es un tiempo de aprender. Y debemos de aprender a pedir. Debemos de aprender a reconocer nuestra necesidad. Y tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios es bueno. Dios siempre ha sido bueno para con nosotros. Así que yo te animo a que seas un hombre, una mujer, una familia, que en estos tiempos entiendas la necesidad que tienes de aprender a pedirle a Dios.
pídele correctamente, pídele de acuerdo a tu necesidad. Y si no sabes cuáles son tus necesidades, ora y el Espíritu Santo te va a revelar cuáles son tus necesidades. Y si no, pregúntale ahí a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, cuáles son las necesidades que tenemos en casa, cuáles son las reales necesidades que tenemos en ese tiempo, porque quizás muchas cosas no son necesarias. Yo creo que lo más importante, lo que realmente necesitamos, es que Dios esté con nosotros, porque Dios es fiel, porque Dios siempre hará las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros podemos pedir o entender. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque de verdad son tiempos de aprender, son tiempos en los cuales entendamos la necesidad que tenemos de aprender de ti, Señor, y cómo poder actuar, cómo poder tomar, disfrutar, pero aún, Señor, cómo aprender a depender de ti, Señor. Padre glorioso, gracias, Padre. Señor, que nunca pongamos nuestros ojos en las cosas materiales, sino que siempre, Señor, nuestros ojos estén puestos en ti, en el autor y consumador de nuestra fe. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Y como dice tu palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas, Señor. Lo creemos, Señor. Y yo bendigo a cada persona que ha tomado ese tiempo para escuchar, Señor, esta palabra. Bendícele, Señor. Revélale, Señor. Quita de ellos todo temor, Señor. Padre, que seamos hombres y mujeres, Señor, familias, que aprendamos a pedirte a ti en la manera correcta, Señor. Que aprendamos a ser buenos administradores de todo aquello que tú nos has dado, Señor. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que un día, Señor, tú nos vas a pedir cuentas, Señor, de todo lo que nos has dado, Señor. Te damos la gloria, Señor, y que seamos, Señor, hombres y mujeres que demos buenas cuentas, Señor, porque a ti te agrada, Señor, que de verdad disfrutemos y que de verdad reconozcamos que eres tú el que bendices, eres tú el que suples, y eres tú, Señor, el que siempre permaneces siendo fiel en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Pues qué gusto pasar este tiempo juntos. Sin duda, yo creo que hemos sido bendecidos. Retén esta palabra, aprende esta palabra, aplica esta palabra, comparte esta palabra y recuerda, recibe un abrazo de tu casa, amistad de los Tuxtlas. Saludos, hasta luego.